vamos a hablar de este libro que yo te comentaba al inicio, La resaca de la memoria, que narra la historia, sí, como dice Lom, muy bien, y por eso lo rescaté, de una niña, más tarde mujer, hija de sobrevivientes exiliados de dictadura civil militar encabezada por Pinochet, y al mismo tiempo sobrina de uno de los victimarios emblemáticos del periodo de esta dictadura. Estamos hablando de Miguel Estay, el Fanta. Y esa niña mujer padece, asimila, experimenta y escribe y nos comparte sobre aquel fenómeno que es la resaca de la memoria. Que uno podría decir que, claro, como lo dice el nombre, es un movimiento vertiginoso que aparenta ser de retirada, aunque retorna con una frecuencia que no podemos controlar. Es una corriente de algo que queda, que permanece fuera de nuestra voluntad. La resaca como oleaje interno de residuos de sustancias ajenas, muchas veces tóxicas, que nos provocan dolor. Síntoma de rechazo que nos invade en todo nuestro ser de algo que no nos pertenece, aunque nos toque, como la tortura, como la prisión y la traición, como el exilio, como la muerte. Y se encuentra aquí la autora, doctora en lengua y literatura francesa, docente además en el Instituto de Estudios Políticos de París, vicepresidenta de la Asociación de Expresos Políticos Chilenos en Francia, sobrina, como te decía, del Fanta o de un responsable de crímenes de lesa humanidad, y esto es importante porque ella ahí es en calidad, ¿no?, de coordinadora del colectivo Historias Desobedientes Chile. Familiares, no solo hijos e hijas, familiares de genocidas por la memoria, la verdad y justicia. Verónica Estay Stange, bienvenida a Frecuencia Pública. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Tú naciste en México, algo que cuentas ahí en tu libro, estuviste muchos años en Francia, hija, por supuesto, de chilenos, y has estado quizás el menor tiempo en Chile de lo que es tu existencia. Absolutamente, sí. Ya, pero por supuesto muy vinculada con Chile por toda tu historia. Y te decía fuera de micrófono, tu libro tiene muchas capas, lo que siento yo que es muy interesante, y lo que atraviesa el libro es este sentimiento que tienes tú y otras personas, pero tú lo compartes, ¿no? Sentirte usurpadora de una historia, como tú dices, de un país, de un dolor familiar y colectivo. Sentir nostalgia y llorar por su país, el de los padres. Y repito esta idea que me parece también muy importante. Las heridas de la historia se extienden a todos los hijos sin distinción. Y para hablar justamente de este sentimiento tuyo, del clavel al aire, sin raíces, una planta sin raíces, y este yo triplemente extranjero, mexicana, francesa y chilena, ¿cuándo decides hablar de esta historia? Y a lo mejor, no sé si es un acto de catarsis o terapéutico. ¿Qué es lo que pasa por tu mente y tu corazón? Bueno, en realidad yo no me había propuesto escribir este libro. ¿Ya? Me tomó mucho tiempo empezar a imaginar que esta historia podía ser contada, podía ser expresada de alguna manera. No fue un proyecto calculado, previamente concebido. Diría que fue en parte una voluntad, pero sobre todo una necesidad. En algún momento me pareció indispensable escribir todo lo que me atravesaba como hija de, como sobrina de, no solo por razones políticas o por razones sociales para aportar al trabajo de memoria, sino también por un tema personal. Necesitaba hacerlo íntimamente y es algo, sí, una especie de catarsis, si bien me tomó bastante tiempo escribir este libro. ¿Cuánto? Y por lo menos 2 años, pero Ya. la investigación previa y la asimilación de esta historia, yo diría que me tomó más de 10 o 15 años. Me dediqué durante muchos años a investigar sobre esta historia, a leer obras de otros hijos e hijas del exilio, de la prisión, hijos e hijas descendientes también de victimarios, para poder encontrar el tono justo. Así que yo diría que el trabajo en su conjunto me tomó toda una vida. Sí, y yo siento, porque creo que lo transmites, y esa tecla está sonando, esa nota, y casi como, no pidiendo disculpas, pero es como, por favor, necesito hablar de esto, de todas sus contradicciones, todas sus tensiones, todas las penas involucradas por esta resaca de la memoria, que te involucra y que es como estoy leyendo a propósito de hijos e hijas de la dictadura, o sea, que vivieron acá chiquititos mientras sacaban a los padres, los torturaban y qué sé yo, y otros niños también torturados y víctimas de la ejecución propiamente tal. O sea, es lo que nos tocó. Es lo que nos tocó como historia. Pero ahí quiero detenerme también, y se siente eso de la catarsis o de la terapia. Yo
estoy de acuerdo con que esto no es el punto del libro, pero sí lo voy a sacar. Y a mí me llamó la atención porque dije, Stay en Chile no es un apellido poco común, es bastante común. De hecho, tenemos un compañero y le pregunté, ¿tu apellido Stay cuán común es? No, súper común. Ya, Stange no. Por supuesto, que se pronuncia Stange, ¿no? Porque es alemán. Sí, claro. Sí. Hasta lo sabemos Casi pronunciar. nadie lo pronuncia así. Entonces, claro, por supuesto que Stange sí, pero Stay es como llamarse Figueroa, que es mi apellido. Y tú todo el rato tienes el temor al vincularte con chilenos y chilenas que te identifiquen con el tío del que no se habla, creyendo quizás que el apellido es muy común, ¿no? Yo tuve que leer varias veces eso. Creyendo que era poco común. Perdón, que era claro. poco común. O el Stay, pues el Stay sí. Entonces, me llamó la atención porque también hay un peso tan grande que uno cree, se siente, ¿no? Muy observado o muy reconocido, incluso en rasgos físicos o lo que sea. Y ahí quiero detenerme en lo que te pasa a ti con este Fanta, que también hay una pregunta, víctima o victimario, o tan víctima y victimario cuando él cuenta también, ¿no? Y cuando se convierte en lo que uno dice ahora un delator o un sapo o lo que fuera. Y tú haces ahí una crítica que me gustaría que compartieras como cuando hay periodistas o gente que se dedica a hablar de estas historias, de estos personajes que suenan sabrosos, ¿no? Desde el morbo también. Pero no digo que sea el caso, pero tú hablas de el libro El Fanta de Nancy Guzmán y una distorsión de la verdad o de la mentira propiamente tal. Hablemos un poquito de eso, porque ahora todos están sacando libros y desde afuera también puede ser un hitazo poder hablar del Fanta o del Guatón Romo o de quien sea. Bueno, hay varios puntos en los que difiero con Nancy Guzmán, sí. Empezando por el hecho de que ella dice que el Fanta no fue torturado, y creo que eso ha sido demostrado, está en documentos jurídicos, es aceptado por lo menos en los medios que se han dedicado a la investigación. Entonces me parece que eso de entrada ya crea un sesgo, sí. Porque además tiendo a pensar, después de haber leído el libro, que lo presenta como un psicópata, sí. Prácticamente, que un día decidió colaborar por el puro placer perverso de transformarse en torturador. Y me parece que eso impide, por un lado, atribuirle una responsabilidad como ser humano que estaba en su pleno juicio, y por otro lado impide analizar el fenómeno social que condujo a personas como él a colaborar y a implicarse después voluntariamente en la ejecución de los crímenes y en la represión. Yo creo que es mucho más complejo el tema, y lo que yo quise hacer es, aunque es una historia que no se vende menos bien, digamos, pero es un poco presentar todo lo que hay detrás desde mi punto de vista, con lo poco que conozco, porque yo a él no lo conocí, no crecí con él, no compartí con él, pero lo que yo pude entender después de haber leído también muchos libros sobre la psicología de los perpetradores, todo el contexto social que conduce a algunas personas a tomar la vía de el crimen, la tortura. En ese sentido difiero de Nancy Guzmán, y en el libro, con el humor del personaje y con el humor de la enunciadora, bueno, lo digo de otra manera, ¿no? Pero en el fondo es eso. Qué interesante lo que acabas de decir. Les recuerdo a nuestros auditores de Frecuencia Pública por Radio USACH que estamos con Verónica Stange, doctora en Lengua y Literatura Francesa, y además, bueno, tiene otros activismos en torno a los derechos humanos que ya les voy a comentar, pero ahora con lo que nos compete. Autora de este libro que publicó LOM, que se llama La Resaca de la Memoria. Tú hablas de este enunciado o este personaje, y a mí me interesó mucho de cómo escribes, ¿no? Que finalmente hay un yo desde la distancia, no es un yo en primera persona, está dividido, y acá siempre están también las sensaciones de culpa, de dolor, de miedo, de vergüenza, un yo hija de víctimas, ¿no? De militantes perseguidos, expresos políticos exiliados, y este otro yo sobrina al que estamos hablando ahora, pero está también el yo mexicano, el yo francés, el yo chileno, multifacético, y hay una parte donde como que yo me acostumbré a esta cosa extraña, pero hay una parte donde digo, aquí este yo está encarnado, que es en zona paradójica. Y al menos, por lo menos yo lo detecté, puede estar en otros lados, pero yo me acuerdo que lo detecté, donde vuelve a habitarse ese yo en primera persona, que es parte del vínculo, ¿no? Con Camila, porque emerge ahí el amor y la empatía.
¿Por qué decidiste como estrategia narrativa usar este yo fragmentado? Bueno, y tienes toda la razón, tu lectura nomás, ¿no? Fue absolutamente fue como, justa y detallada. Aquí está ella. Y como que me dieron, o sea, como que sentí ahí también yo más cercanía como lectora. Sí, ¿cachai? Sí. Pero el yo fragmentado que está en las otras partes del libro, yo creo que cumple por lo menos dos funciones. La primera es permitirme tomar justamente distancia respecto a mí misma y respecto al dolor que implicaba o a las contradicciones, a las dificultades, a los desgarros éticos que implicaba contar esta historia desde esta posición compleja e incómoda que es la mía. Y por otro lado también me permitió reflexionar de manera velada sobre el tema de la identidad. Que la identidad de una persona no se reduce al hecho de ser hijo o hija de, ni tampoco a tener tal o cual nacionalidad. Bueno, en mi caso tengo 3, pero tampoco me reduzco a eso. Uno es mucho más que eso. Y también es el hecho de permitirme cuestionar el concepto de identidad me permitió acercarme a los miembros, por lo menos en la escritura, a los miembros de mi generación que comparten por lo menos una de esas etiquetas que configuran un fragmento de su identidad. Los hijos de exiliados políticos, los hijos... Como Manuel Guerrero, por ejemplo. Por ejemplo, pero pienso también en muchas otras personas que han escrito sobre su historia, porque parte del trabajo previo a la escritura fue la lectura de obras literarias de miembros de mi generación, tanto de Chile como de Argentina, hijos de detenidos desaparecidos, entre los cuales no me cuento, hijos de neutrales, hijos de torturadores, hijos del exilio, hijos de la tortura, y el hecho de fragmentar el yo me permitía dialogar con ellos a partir de las obras que leí. Por ejemplo, La princesa montonera, Montonera en Argentina, Mariana Eva Pérez, que tiene el diario de una princesa montonera, y bueno, en Chile, Nona Fernández, Rafael Gumucio, Alejandro Zambra. Detrás de este libro hay todas esas lecturas y una voluntad de acercarme a los distintos yo que componen mi generación. Absolutamente, muy interesante la estrategia que hay ahí y que por eso lo que es, comillas, natural, que es encarnar el yo en primera persona, emerge casi al final del libro, las 3/4 partes, y ahí uno nota recién que había estado tan fragmentado antes, pero es interesante para aplicar o poder transmitir todas esas complejidades o visiones. Y quiero volver entonces, Verónica, a la tensión interna, ¿no? Experimentar lo que se llama este síndrome del conflicto ético, esto de enfermarse, lo comentábamos fuera de micrófono, este yo como receptáculo de un pasado que no era tuyo, suyo, las fobias, las pesadillas, las sensaciones corporales ajenas hechas propias, y luego me quiero detener en otra forma del cuerpo, pero que tiene que ver con el alivio, que me encantó cómo lo usaste, transpirar la historia. Y 19.800 horas de llanto. El cuerpo. Vamos con el tema de cómo ese miedo de los otros, la paranoia, la angustia, se traspasa también. La memoria es corporal también, no solamente el discurso de lo que te contaron o de lo que pudiste averiguar tú. Sí, es algo que aprendí, por un lado, leyendo a mis semejantes, como yo los llamo, los miembros de mi generación, que cuentan, que de repente vomitan la historia, como la princesa montonera, como Ángel Laurondo, como todo eso pasa a través de sensaciones corporales, y también por una experiencia propia. Por ejemplo, mis reacciones desde muy chica frente a los policías, frente a los militares, que no remitían a una experiencia que yo había vivido, sino a la experiencia de mis padres. Y eso yo creo que se transmite corporalmente. Por lo tanto, también eso cuestiona la posibilidad del olvido. Aunque se trate de imponer el olvido e incluso de decretarlo, el olvido no es tan fácil cuando el cuerpo también recuerda. Y yo diría que mientras el cuerpo recuerde a través de las generaciones, el olvido no es posible, hasta que quizás la herida se cierre, pero por procesos de reparación, pero es un poco esa idea. Y tú hablabas del conflicto ético, el síndrome yo lo llamo, porque tiendo a ponerle etiquetas a todo, nombres a todo, el síndrome del conflicto ético. Usas tu mente a favor de todos nosotros, nos aclaras cosas. Y bueno, el síndrome del conflicto ético es lo que este personaje
personaje que soy yo, que no soy yo, o que es muchas, pero que en algún momento siente cuando se encuentra frente a situaciones que implican enfrentarse a pensar en paradojas, asumir una posición frente a paradojas. Transpiración. No sé si diarrea, pero fiebre no me acuerdo. Sí, lo puse, pero de manera velada. De todo. Porque eso como que me dio la sensación también. Sí, y el personaje pasa un día entero en cama porque tiene el conflicto ético frente a una entrevista que no sabe si dar o no. Y bueno, para volver al tema del conflicto ético específicamente, yo diría que en la escritura de este libro me vi enfrentada a dos grandes dilemas. El primero tiene que ver con el hecho de ser hija de, y que me lleva a preguntarme hasta qué punto uno como hijo de tiene derecho a contar la historia de sus padres siendo que no es la suya. ¿Dónde comienza y dónde termina eso que se llama la filiación? Por pudor, por respeto al dolor, por respeto a ciertos silencios de las víctimas, me resultó muy difícil hacer frente a esos dilemas, y una vez más parte de la respuesta la encontré leyendo a mis semejantes. Y tiendo a pensar que en la medida en que uno padece las consecuencias de lo ocurrido, esa historia también le pertenece. Y lo que se transmite cuando se decide tener hijos, en el caso de nuestros padres, no es solo la vida, no solo se da la vida, sino que también se le entrega una historia. Exacto. Como una especie de don que va junto con el hecho de darle nacimiento a un hijo. Y el segundo dilema al que me vi confrontada es más bien como sobrina de, y era esta idea de, aunque el apellido como no sabía que no era tan raro, no es extraño, pero es cierto que por lo menos en los medios de la militancia o en los medios en los que por afinidad ética y política yo habría podido desenvolverme si hubiera vivido en Chile o cuando vine a Chile, ese nombre resonaba mucho. Claro. Por lo tanto, todo el tiempo yo me planteaba la pregunta, aunque el otro no se la planteara, ni siquiera sospechara quién era yo, pero en qué momento cuento quién soy por honestidad, o a lo mejor no viene al caso. También cuento todo ese recorrido de decirlo en momentos donde no tenía nada que ver y hola, soy sobrina de tal, hija de tal, todo esa... Porque pasaste al punto de vomitarlo de una, venías entrando a un boliche y dijiste, métanse la guitarra por no sé qué. ¿Conoces ese chiste? No. Cuando uno empieza a pensar cosas y llega a un lugar, bueno, en fin, pero era como que, claro, nadie te había dicho todavía hola, tú entraste y llegaste al punto de decir, soy esto. Exacto. Y claro, bueno, después de guardártelo las todo. otras personas se quedaron, pero ¿quién te lo había preguntado? Sí. Pero forma parte de esta idea de ir tanteando en qué terrenos, cómo decirlo, cómo hacerlo, que también es algo, yo creo que es un fenómeno que se presenta cuando una palabra se libera, que uno la vomita, la escupe en el momento menos oportuno y a veces en momentos más oportunos, bueno, como que tantea todas las opciones. Y bueno, ese fue el segundo conflicto, el dilema al que me vi confrontada, en qué medida yo como sobrina de tenía derecho a tomar la palabra sin haber conocido a ese tío, con el estigma que yo sentía que tenía mi apellido y de hecho lo tiene, porque me he estado confrontada a veces a reticencia por parte de ciertas personas a hablar conmigo, a interactuar conmigo por el solo hecho de llevar ese apellido y ser efectivamente sobrina de. Así que bueno, esos fueron los dilemas que se manifiestan en lo que yo llamo el síndrome del conflicto ético, que me metió a la cama varias veces. Y a propósito, bueno, la resaca como consecuencia también corporal, la resaca de la memoria, lo que nos está presentando a través de LOM Ediciones Verónica Stange, quien junto con ser autora, por supuesto, de este libro, también es vicepresidenta de la Asociación de Presos Políticos Chilenos en Francia, sobrina, ya lo decíamos, de un responsable de crímenes de lesa humanidad y en esa calidad también, ¿no?, coordinadora del colectivo Historias Desobedientes Chile, familiares de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia. Y ella académicamente, bueno, tiene muchos títulos, doctora en lengua y literatura francesa, docente además del Instituto de Estudios Políticos de París. A propósito de encarnar, que también lo hice solamente en una línea, como que no ahondas en esto, a propósito del mutismo, pero es muy fuerte, ¿no? También encarnar el silencio, sobre todo el del abuelo. Y eso es muy fuerte, porque hay personalidades para todo, por supuesto, y es muy doloroso de ese abuelo que se calla, ¿no? Que se calla por dolor.
Bueno, la exiliada del exilio, eso me llamó mucho la atención porque estaba leyendo esa página y yo todo el rato decía, claro, porque ella es la exiliada del exilio. Y justo tú lo pusiste en la última línea. Imposible retornar, ¿no? A donde nunca se ha estado ni reconocer lo que no se conoció. ¿Cómo hoy, luego de escribir este libro, qué es Chile para ti? Y hoy cuando estamos estamos celebrando, pero sí, porque andamos con cosas, que por fin tengamos que la Corte Suprema dicte alguna sentencia. Hay que celebrarlo aunque se haya demorado 50. Por fin, es que es el mínimo en realidad, ni siquiera celebración, es el mínimo. Que por fin están condenados, ¿no?, a 25 años, me parece que eran 7 autores de los crímenes de Víctor Jara y también de Litre Quiroga. Lamentamos, sí, porque siempre es una situación difícil, ¿no?, de esa persona que se suicidó cuando lo fueron a buscar la PDI para ir a Punta Peuco, ¿no? Pero también conmemorando, por supuesto, todas las heridas y todas las reflexiones de estos 50 años del golpe cívico-militar. ¿Qué es para ti Chile hoy con esta cosa tan extraña, ¿no? Que somos extraños. Es difícil para mí expresarme sobre Chile, justamente, sí, pero sin sentirme ilegítima, porque como en el libro siempre aparece, no soy legítima acá porque no nací en Chile, tampoco en México plenamente porque no soy mexicana, no soy legítima como desobediente porque no soy hija, etcétera. Pero bueno, yo lo que he podido observar durante los viajes que he hecho y sobre todo en este último viaje es que una noticia como esa, tan importante respecto a los asesinos de Víctor Jara, contrasta de manera muy radical y muy fuerte con el nivel de negacionismo al que se ha llegado. Incluso ahora mismo en la mañana venía en un Uber, porque es como soy perdida, viajo en Uber, y bueno, el chofer llevaba la radio prendida con un tipo que hablaba, no sé qué radio será, defendiendo sí, por supuesto, defendiendo la libertad condicional para los presos de Punta Peuco, poniéndolos al mismo nivel que los que llamaban terroristas de esa época, ¿no?, los resistentes, y diciendo, bueno, tienen que ir parejo, defendiendo argumentos absolutamente negacionistas. Y ese discurso culminaba con la afirmación siguiente: a Chile le hace falta Dios, le hace falta la religión. Bueno, esa es la doble percepción que tengo de Chile como un país muy fragmentado y con oposiciones muy radicales y paradojas casi irresolubles. Se entiende. Y ya a propósito, has dicho muchos puntos de encuentro de tus semejantes, como señalabas, de sentirse legítimo, legítima, de estar en este otro lado de la vereda, desde no solo la ideología, sino desde la ética, desde lo que es condenable, pero también esta paradoja, porque somos seres muy complejos todos, y por supuesto los afectos, la empatía, el amor, y no porque venga por defecto en sí, por default, como se les dice ahora, por la sangre, tire, no sé, o sí, porque a propósito que somos cuerpo y la memoria tiene cuerpo, porque está todo integrado. Y ahí tú hablas de nuestro amigo en común, ¿no?, Pepe Robano, ahí lo llamas solo Pepe, pero que finalmente es quien te lleva también las historias desobedientes y te dice, pero ¿te gustaría? No, tú dijiste que no sé, terminaste ahí en la coordinación. Y ahí dice, nos sorprende por el poco trabajo sobre la memoria de Chile, ¿no? A propósito también de citar esta historia en común con Pepe Robano, a propósito de todos, algunos ya sabrán, ¿no?, autor de este documental Bastardo, la herencia de un genocida. Y tú haces algo que me encantó por la valentía, que es como cuando uno incluso escribe cartas, que no importa si le llega al destinatario, pero un acto para ti. Cuando se publica, creo que fue el primer libro, ¿no?, de Historias Desobedientes. Sí, el primer libro. Desobedientes. Escritos Desobedientes, exacto. Lo enviaste por correo a México, con una dedicatoria a tus padres. Y muestras ahí como pidiéndole perdón, a propósito también de la traición, de lo que decías al inicio, hasta cuánto yo puedo hablar y contar la historia de mis padres, que tus padres fueron, como se dice acá en Chile, muy piolas con eso, no quisieron hablar nada, no solo por el hermano, por todo. Dieron testimonio, sí, pero claro, no públicamente. No públicamente, a eso me refiero, sí, de hacerlo público. Sí. ¿Qué pasó ahí después de que tú sacas este libro? Y no solo lo familiar, no me quiero meter ahí, pero quiero saber qué te pasa a ti con la reconciliación de esas dudas o no, que tenías en los vínculos por sentirte autocuestionada, porque finalmente es autocuestionada respecto a cuál es tu lugar.
Bueno, tu la historia? palabra reconciliación siempre me hace ruido, ¿Sí? pero sé que la usas en un Ah, contexto pero tú íntimo lo y no dices en un por- contexto político. No, ya entiendo, por el es simplemente la informe, palabra. está perfecto. Pero Reconciliarse esa especie internamente. de sanación, de Sí, reparación sí, no, interna. ni católico ni de informe alguno. yo sé. Ni la justicia de No la medida podía lo dejar posible. de decirlo. Por favor. Sí. Muy bien. Entonces, Voy a una cambiarla. especie de reparación interior, Sí, quizá. exacto. Bueno, yo diría que el proceso todavía no ha culminado. La escritura de este libro fue sumamente dolorosa, fue más dolorosa que liberadora en principio, porque lo viví con profundos desgarros, entre culpa, al mismo tiempo satisfacción, por poder decirlo finalmente, una especie de sentimiento de deber de memoria o de posmemoria, de la memoria de segunda generación. Entonces, bueno, todos estos desgarros no han terminado, siguen ahí, pero para mí ha sido muy importante compartirlo. Ahora que el libro ya no me pertenece, que va a encontrar su lector o sus lectores, creo que eso está siendo sumamente reparador, más a lo mejor que la escritura, porque la escritura fue como cavar en la herida, abrir la herida para limpiarla. Sí, exacto. Sí, yo diría que lo importante es esto que estamos haciendo ahora. Claro, que es como cuando... Claro, toma su propio vuelo finalmente. Sí, y la recepción de las personas con las que me he encontrado en las distintas presentaciones, los lanzamientos, ha sido tan generosa, tan linda, tan tranquilizadora, que yo creo que eso es lo realmente reparador para mí y espero que también para otras personas, porque es necesario hablar de estos temas y tengo confianza en eso, en la palabra. Vero, qué patúa, yo ya a esta altura, 20 minutos conversando Dime, con ella, ya es Vero. Dime, Dani. Eso, maravilloso. Viniste ahora por el lanzamiento del libro y todo lo que está pasando en términos de memoria, de búsqueda, de justicia y de verdad y todo en el contexto de los 50 años. ¿Vives todavía en Francia? Sí, vivo en Francia. Ya. Y el hecho de que estar viendo también en calidad de chilena y de extranjera al mismo tiempo, con esa doble y triple cualidad, que es un plus sin duda, ¿cómo has visto las discusiones que se están dando? Tú algo decías del negacionismo, lo que escuchaste en una radio, a propósito también de estos fallos y Punta Peuco y otras cosas, pero de cómo se está revisando, no tanto desde la política o de los políticos o los quienes ostentan el poder, del discurso oficial, sino justamente de quienes escriben estos libros, de a veces gente vinculada con la cultura, gente vinculada con ONG, organizaciones varias, que algunas son de otra generación. ¿Cómo ves que están ahí en calidad también de artistas en el más amplio sentido de la palabra? Que quieren embellecer este mundo, con la verdad también. Yo diría que eso es lo que me da finalmente esperanza, lo que está haciendo la gente, lo que están haciendo las agrupaciones, prolongando el trabajo que llevan haciendo desde hace años. Cuando veo la cantidad de eventos que se están organizando por la conmemoración de los 50 años, la cantidad de libros que se escriben, lo único que espero es que los 51 años sean todavía más potentes, que esto no decaiga. El día 12. Exacto. Claro. Yo creo que eso es lo importante, pero lo encuentro sumamente motivante y también por la cantidad de actividades que hay con Historias Desobedientes. Decidimos hacer ahora a fines de agosto nuestras pequeñas actividades, por ejemplo en el Museo Nacional de Bellas Artes la semana pasada, una jornada desobediente, el lanzamiento de la película de Pepe, el lanzamiento de mi libro, bueno, para también lleno, sí, 2 salas repleto, en la Cineteca del Centro Cultural Palacio de la Moneda. Entonces, bueno, también era un poco para no saturar el espacio, pero me parece muy motivante y me encantaría poder quedarme para el 11, para lo que se va a hacer la romería del 10, pero bueno, trabajo y en Francia retomamos actividades en septiembre. Exacto. Te invito, eso sí, ahora que ya estamos despidiendo, no sé si lo viste o supiste de esa actividad, que acá frente a Rectoría de la Universidad de Santiago, que antes era la UT, ¿no? La Universidad Técnica del Estado, sobre todo para el 73. Ese mismo 11 de septiembre venía, no sé si sabes justamente este relato, esta historia, que venía el presidente Salvador Allende a encontrarse con el rector Kirber, nuestro rector en esa época, uno de los rectores además más queridos por el estudiantado y la comunidad estudiantil. Él fue también preso político, estuvo en Dawson, en Isla Dawson, un ingeniero
muy vinculado con la reforma universitaria, que partió antes que París, de hecho, pero París, como es París, es más famoso. Claro. Nosotros en el 67 que estábamos con el asunto. Bueno, y con la Católica y la UTE y otras casas de estudio. Y venía el presidente Salvador Allende a inaugurar una muestra que está ahora, que no se logró inaugurar hasta ayer. No y vino el presidente Boric, que era una respuesta a todo lo que estaba pasando de polarización, y por eso eran luego el resultado de unas jornadas llamadas antifascistas. Y es una muestra maravillosa que te invito a que la veas. Te voy a mostrar ahí por el camino cuando regreses, por la vida siempre, y en el formato original. Luego de que, acá llegara un piquete el día 12 y de acá sacaron a Víctor Jara. Muchas gracias, Verónica Steinstange. Gracias a todos los que nos escuchan. No, gracias por esta resaca de la memoria que tiene muchas capas. Es un libro que tiene muy integrado, siento yo, la mente o la razón y el corazón, por si quieres ahí también buscar esos conceptos, y que es muy inteligente y amoroso para contarte toda la complejidad que tiene un ser humano. Y a partir de esto, da lo mismo en realidad si tú eres pariente o no de alguna víctima de la dictadura. Aquí habla de la complejidad de los afectos, la complejidad de la memoria y del cuerpo. Así que maravilloso. Gracias, Bea. Gracias a ti. Que te vaya bien.